Jóvenes habíamos definido las sustancias o los sistemas, ¿está claro? Entonces teníamos sistemas cerrados, en esencia los que íbamos a trabajar, y sistema abierto, y los sistemas aislados. Después habíamos dicho que los sistemas se caracterizaban por las propiedades, ¿está bien? Que lo caracterizaban. Ahora, dentro de las propiedades también está el concepto de que cuáles son los elementos que conforman el sistema. Y en muchas ocasiones los elementos que conforman el sistema son varios y podemos clasificarlos por ciertas características físicas que tiene. Eso le vamos a llamar sustancias. Y los procesos es cuando nosotros tenemos un conjunto de propiedades. A ver, vamos a ver. Tenemos el sistema, está asociado con alguna sustancia o elemento de trabajo, es decir, algún elemento que es sobre el cual nosotros estamos trabajando, haciendo el análisis. Luego, el sistema se caracterizaba por medio de sus propiedades. El conjunto de las propiedades es lo que nosotros denominábamos estado. Luego nosotros teníamos que podíamos cambiar de estado. Y el cambio de estado, es decir, está asociado a lo que son los procesos. Entonces nosotros ahora vamos a hablar de la sustancia, las propiedades y los procesos. Cuando hablamos de las propiedades nos estamos implícitamente refiriendo a los estados. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos que las propiedades termodinámicas se pueden clasificar en términos generales en dos tipos. La primera son las llamadas las extensivas y las segundas son las intensivas. ¿En qué consisten o qué las diferencias? Nosotros vamos a decir que tenemos una propiedad extensiva si su valor, el valor de esta propiedad para un sistema, es la suma de los valores correspondientes a las partes. ¿Está claro? Entonces, su valor, en todo caso, sería el valor de la propiedad del sistema es la suma de los valores que toma la propiedad de las partes. Por ejemplo, si nosotros tenemos la masa, tenemos un objeto que tiene cierta masa, M1, otro objeto, M2, otro objeto, M3, la masa total de este sistema es igual a la suma de las masas de sus componentes, de sus partes. ¿Está claro, jóvenes, cuáles son las propiedades extensivas? Sí, profe. Entonces tenemos la masa, tenemos el volumen, tenemos la energía. Vamos a escribirlo esto por acá a manera de ejemplo. Tenemos entonces masa, volumen,
energía. ¿Está bien? Por ejemplo. Y hay otras propiedades que vamos a ir viendo más adelante, poco a poco, de que son justamente propiedades de este tipo. Es decir, son aditivas. El valor total es igual a la suma de los valores de las partes. Ahora, las propiedades extensivas pueden cambiar con el tiempo. ¿Está bien? Es decir, en este momento tengo una masa, pero imagínense ya que no es algo fijo, sino que es un recipiente por el cual está fluyendo un líquido, entonces puede cambiar. O la energía. La energía de estas tiene una determinada energía en un momento y tienen otra energía después. Entonces sus propiedades extensivas pueden cambiar con el tiempo. Y muchos de los problemas termodinámicos se reducen justamente o consisten en realizar un balance de estos cambios de las propiedades extensivas cuando interactúan con otros. ¿Está bien? Ahora, las propiedades intensivas no son aditivas. No son aditivas. No son aditivas en este concepto que hemos definido previamente. Entonces, nosotros tenemos que sus valores son una cosa más. Aquí, como es aditiva, los valores son dependen del tamaño del sistema o la extensión del sistema. Lógicamente, un sistema de mayor tamaño tiene más elementos, va a tener más masa, va a ocupar un mayor volumen. Entonces, dependen del tamaño del sistema y su extensión. En este caso, las intensivas, sus valores son independientes del tamaño o extensión del sistema. ¿Está bien? Ahora, van a poder variar de un punto al otro en función, en un instante dado, y van a poder variar también con respecto al tiempo y la posición. Entonces, estas fundamentalmente varían con el tiempo. Estas varían con el tiempo y con la posición. Voy a ponerle X como un valor general de la posición. ¿Está bien? Con el tiempo y la posición. Tipos de magnitudes intensivas. Vamos a ponerlo por acá. O algunos ejemplos de magnitudes intensivas que nosotros tenemos son la presión, volumen, no, disculpen, volumen no, temperatura, entonces estas son propiedades intensivas, importantes. Otra, tenemos un volumen, pero el volumen específico. El volumen específico es el volumen de una determinada unidad. Entonces, el volumen de este pues es distinto a este. Entonces, el volumen específico es intensiva, mientras que el volumen general es una propiedad extensiva. Jóvenes, ¿esto ha quedado claro? Profe, una pregunta. ¿Y la densidad? ¿La densidad es aditiva? Si yo tengo un cuerpo que tiene una densidad 1 y otro cuerpo que tiene una densidad 2, ¿la densidad de esto es igual a la suma de densidades? No. No. Entonces, ¿es extensiva? No. No, es intensiva. ¿Está claro?
¿Por qué? Porque el volumen específico tiene esa misma característica. Entonces, estos nos están dando distribuciones, nos están diciendo cómo varía. Ahora, la densidad, y esto es algo que es importante. Imagínense que este es un objeto. Entonces, puedo definir en cada punto una función densidad que va a depender del tiempo y va a depender de la posición. Es decir, en cada punto tengo un valor distinto. Mientras que las propiedades extensivas por lo general dependen solamente del tiempo. Solamente el tiempo, porque cada elemento, cada constituyente del sistema tiene un valor determinado. ¿Está claro? No sé si está entendido hasta el momento. Sí, profesor. Entonces, nosotros para poder diferenciar las propiedades intensivas y extensivas, tomamos una magnitud, por ejemplo aquí la presión, y asumimos de que el sistema se compone de varias partes. El sistema se compone de varias partes. Entonces, vamos a considerar de que cada una de las partes tiene una densidad que es uniforme. Entonces, vamos a tener de que tiene una densidad uniforme. La masa del conjunto es la suma de las masas de cada uno de los componentes. Entonces, la masa es intensiva. ¿Está bien? Pero sin embargo, la densidad del conjunto no es igual a la suma de las densidades. Imaginemos que la densidad es igual en todos. O sea que este tiene ρ, ρ, ρ y ρ. Todos tienen la misma densidad. Vamos a decir que este tiene un volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4. La masa, en este caso, va a ser igual a masa 1 más masa 2 más masa 3 más masa 4, que va a ser igual a la densidad que es común en todos, multiplicado por B1 más B2 más B3 más B4. Entonces tenemos, sí, la masa es aditiva, por lo tanto es extensiva, pero la densidad del sistema en conjunto, en este caso, es igual a la densidad de cada una de sus partes. Entonces, la densidad no es aditiva. La densidad total no es 4 veces la densidad de alguna de las partes. Por lo tanto, la densidad es intensiva. ¿Eso está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces ya está entendido a qué nos referimos con propiedades intensivas y extensivas. En termodinámica o en la física, por lo general se le llaman estos magnitudes, intensivas o extensivas. Más adelante vamos a ver un conceptito también bastante interesante u otra forma de trabajarlo esto. Con respecto a esto, ¿alguna pregunta? Profe, dijo que las extensivas dependen del tiempo, ¿no? Y las intensivas del tiempo y la posición, ¿no? Así es, así es. Gracias. Lo que pasa es que las intensivas pueden, digamos, en este caso pueden ser distintas en cada punto. ¿Está claro? Mientras que las extensivas están asociadas a conjuntos. Muy bien, entonces vamos a ver, esto es con respecto a las propiedades. Vamos a ver qué es lo que tenemos con respecto a la sustancia. Nosotros aquí hemos visto, bueno, tenemos la sustancia. Con respecto a las sustancias, se usa un concepto que es bastante importante,
Ya lo han escuchado ustedes, que se llama fase. ¿Qué es una fase, jóvenes? ¿Tienen una idea qué es una fase? Un estado. Bueno, estado hemos dicho que es un conjunto de propiedades. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos un sistema, ¿está claro? Y el sistema normalmente lo asociamos con una o varias sustancias. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a entender como sustancia, como la materia que está dentro. Entonces, aquí hay una determinada cantidad de materia. Ahora, imagínense lo siguiente. Esto que está en verde es una gelatina. Y esto que está en azul es una mazamorra. ¿Me pueden dar una diferencia entre la gelatina y la mazamorra, jóvenes? La viscosidad. Viscosidad, profesor. Muy bien, la viscosidad. El color. Ya, el color. Sus propiedades. ¿Y a qué tipo de propiedades? Químicas y físicas. Ya, muy bien. Pero quiero algo que los diferencie más, o sea, que sea más claro. A ver, ¿cómo decirlo? Dime. La gelatina sería homogénea y la mazamorra sería heterogénea. Ok, muy bien. Entonces, una de las características es la homogeneidad. Entonces, nosotros vamos a tener que en la mazamorra vamos a tener regiones que están más densas. ¿Está claro? Hay grumos. Entonces, nosotros vamos a decir que tenemos una fase, ¿está bien? Es la cantidad de materia que es homogénea en toda su extensión. Y esto se refiere a propiedades tanto o a la composición química como a la estructura física. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a poner composición química y estructura física. Entonces, aquí la gelatina, por lo general, o al menos es la idea que tenemos, es que es bastante homogénea. Significa que tiene una fase. La mazamorra no es homogénea. Supongamos de que los grumos todos son parecidos, ¿está claro? Son iguales. Entonces va a tener una parte que tiene una composición homogénea y otra que tiene otra composición homogénea. O para hacerlo más sencillo, vamos a decirle que tenemos solamente un grumo. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Dos fases. ¿Está claro a qué nos referimos con fase? Sí, profesor. Entonces es cuando tenemos... Sí, dígame. Entonces, en el caso de una fase, a simple vista no se puede diferenciar los componentes, ¿no? No puedo diferenciar, la gelatina tiene muchos componentes, pero es una sola fase. ¿Está claro? Sí. Ahora, nosotros hemos dicho que tenemos
es una composición química y una estructura física. ¿Está claro? Entonces vamos a hablar un poquito de ese concepto. Entonces tenemos nosotros ¿A qué nos referimos en primero cuando hablamos de homogeneidad? De la estructura física. ¿A qué nos referimos, jóvenes? La sustancia, su estructura. Ya, muy bien, pero ¿eso qué significa? Si es homogénea en toda la estructura física, en primer lugar, nos vamos a referir en este caso que toda la materia es sólida, líquida o gaseosa. Y aquí con especial énfasis en el O. ¿Está claro? Es decir, todo es sólido, líquido o gaseoso. ¿Eso está claro? O alguna característica equivalente. Lógicamente, aquí tenemos que todo todo es un fluido, pero son fluidos con diferentes densidades. Un poco a esto también se refiere. Entonces, nosotros tenemos, si tenemos una mezcla de agua y hielo, tenemos un sistema que tiene dos fases. Si tenemos vapor de agua o agua líquida con vapor de agua, tenemos dos fases. ¿Eso es entendido, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, cuando hay dos fases, como en este caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una frontera. ¿Está bien? Entonces, en los sistemas con varias fases se presentan o existen o se consideran fronteras. Las cuales se denominan límites de fase. ¿Está bien? Límites de fase. Ahora, aquí y volviendo, por ejemplo, tenemos nosotros el aire, la atmósfera. Aquí estamos mezclados oxígeno y nitrógeno en mayor proporción y están en una sola fase. Entonces los generales varios elementos se pueden mezclar y formar una sola base. Por ejemplo, vuelvo a repetir, gas y nitrógeno en cualquier proporción. Siempre es una única base gaseosa. Sin embargo, por ejemplo, tenemos líquidos que nosotros al mezclarlos nos generan varias fases. Por ejemplo, el agua y el aceite. El agua y el aceite forman dos fases, no son, son imisibles. Pero el agua y el alcohol generan una sola fase. Entonces nosotros podemos tener, como en este caso que les muestro, todos son una sustancia entre sólido y líquido, pero tienen dos fases. O pueden ser todas sólidas o todas líquidas y formar fases distintas. Entonces vamos a poner agua más alcohol, una fase. Agua más aceite, dos fases. Oxígeno más nitrógeno,
una fase. Entonces podemos encontrar eso. Por lo general los gases siempre se mezclan formando una sola fase. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, ya tenemos la homogeneidad física, ahora vamos con la homogeneidad química. Una sustancia que es uniforme e invariable en su composición química se denomina sustancia pura. Es decir, nosotros vamos a decir que tenemos una fase cuando tenemos una sustancia pura. Ahora, una sustancia pura puede tener más de una fase, pero la composición química es la misma en cada fase. Por ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente: agua líquida más vapor de agua. Estos nos conforman un sistema de dos fases. La sustancia es químicamente uniforme, ¿está claro? Es la misma sustancia con la misma propiedad, pero tiene dos fases. Entonces, esto es una sustancia pura que tiene dos fases. ¿Eso está entendido? Sí, profesor. Ahora, una mezcla uniforme de gases, por ejemplo la atmósfera, puede considerarse como sustancia pura si se mantiene como gas con su composición y no reacciona químicamente. ¿Está claro? Es decir, cuando hay reacción química, lógicamente cambia su composición. Pero mientras no tenga una reacción química, su composición, sus proporciones, se mantienen inalterables. Entonces puede considerarse, y vamos a considerarlo con cierto nivel de aproximación, como sustancias puras. Por ejemplo, volvamos con el aire. El aire podemos considerarlo una sustancia pura. Es una mezcla de gases. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros enfriamos el aire? Si enfriamos el aire, debido a que sus elementos tienen características diferentes al enfriamiento, vamos a tener de que su composición no va a ser igual de homogénea cuando está, digamos, a temperatura ambiente que cuando está congelado. Entonces vamos a tener de que la fase líquida del aire tiene una composición química distinta de la fase gaseosa. Por lo tanto, ya no es una sustancia pura. ¿Eso está claro, jóvenes? A todos estos temas vamos a volver más adelante con algo más de precisión, profundidad o en todo caso ya de una manera más aplicativa.
pero estas son las definiciones generales que estamos trabajando. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. ¿Podría repetirlo de sustancia pura? Es la que es uniforme e invariable en su composición química. Entonces, por ejemplo, el aire es una, más que es, se puede considerar una sustancia pura. ¿Está bien? Se puede considerar una sustancia pura siempre y cuando, vamos a poner mientras, sea una mezcla de gases. ¿Está bien? ¿Por qué? Si nosotros lo enfriamos, por ejemplo, el aire tiene vapor de agua. Si nosotros lo enfriamos, el vapor de agua va a pasar a un estado líquido antes que los demás gases. En consecuencia, ya voy a tener un cambio en la composición del conjunto. ¿Está claro? Entonces, vamos a tener que el líquido, o sea, si lo enfriamos, el aire, y surge una fase líquida de alguno de sus componentes, esta fase líquida va a tener una composición distinta a todo el conjunto. No sé si eso quedó claro o lo aclaró un poco. Pues en la parte de arriba sí entiendo, porque como es molécula de agua y el otro también es molécula de agua, se podría decir que está conformada, solamente está en diferentes estados físicos, pero en la segunda como que tengo un poco de duda. Acá, en el aire. Sí. Ya. Ahora, yo tengo, digamos, N2 más O2. Pongamos que tenemos esto. Las otras proporciones son pequeñas. O ya, le ponemos ahí que tenemos H2 más H2O. Supongamos que eso es todo. En diferentes proporciones. El nitrógeno es del 70% y no me acuerdo cuál es el porcentaje de los otros. Entonces, cada uno de estos tiene su porcentaje. Esto vamos a decir de que se encuentra a 24 grados centígrados, que es la temperatura, las condiciones normales, ¿está bien? O a 20. A 20 vamos a ponerle. Ok. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos esto mismo, pero ya no a 20, sino a 0 grados centígrados? Tenemos de que este que está aquí es gas, este que está aquí es gas, este que está aquí es gas y este, bueno, es vapor, gas. Aquí a 0 grados centígrados, esto sigue siendo gas, 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 líquido. Entonces, estas proporciones no van a cambiar de todo el gas en su conjunto. En este caso, ya la composición de esto, o sea, ya no puedo considerarlo esto junto con esto. Ya, ¿qué es lo que tendría? Tendría una especie de grumo, no sé si me dejo entender, donde algo es líquido, gaseoso y lo demás es líquido. Eso es lo que estoy teniendo acá. Entonces yo no puedo ya decir que esta mezcla es homogénea. ¿Está entendido? Sí, sí, o sea, mientras no se le someta un cambio normal, se puede considerar a la mezcla de gases como una sustancia pura. Así es, así es. Mientras no se le considere, se le someta a algún tipo de interacción que genere alguna transformación química, porque aquí
esto es vapor de agua y esto es agua. Y vapor de agua y agua, si bien es cierto, tienen la misma composición química, pero ya son distintas. Entonces yo no puedo juntar de la misma forma gases con líquidos. Aquí tengo solo gases, aquí tengo gases más líquidos. Eso es un poco a lo que se está refiriendo el concepto de sustancia pura. Nosotros trabajamos con sustancias que consideramos puras dentro de cierta aproximación. ¿Está claro? No sé si tienen alguna pregunta más con respecto a esta parte de las sustancias. Muy bien. Entonces, ya hemos visto propiedades, hemos visto sustancias y ahora vamos a ver lo tercero, que es lo relativo a los estados. Con respecto al estado, en termodinámica hay un concepto que es fundamental. Este concepto es el concepto de equilibrio. En mecánica, ustedes saben, equilibrio es cuando nosotros tenemos balanceado todo un sistema. Es decir, si nosotros en mecánica tenemos una barra sobre un soporte y colocamos objetos sobre este soporte, si estos objetos son tales que la barra se mantiene horizontal, digamos, entonces nosotros tenemos un balance y hemos llegado al equilibrio. ¿Está bien? En este caso, los torques que generan cada uno de estos objetos con respecto a este punto de apoyo son iguales. En termodinámica, el concepto es mucho más amplio. Por eso hablamos de equilibrio termodinámico. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Más adelante vamos a definirlo con mayor propiedad. Entonces, nosotros tenemos de que debe de existir un balance ya no solo mecánico, sino también, digamos, térmico, químico, de las fases, en general, varios criterios. Entonces, el equilibrio termodinámico implica un balance. Vamos nosotros a decir mecánico, como el que ilustraron, químico. ¿Alguna pregunta o comentario? Térmico y en particular y de fases. Entonces necesitamos un balance. ¿Qué significa, jóvenes? No significa necesariamente de que algo está quieto, no se mueve. Por ejemplo, tenemos el aire que nos rodea, estamos respirando. Nosotros podemos decir que está en un equilibrio termodinámico. ¿Por qué? Porque no notamos los procesos que se dan. Las moléculas de aire están que pasan, digamos, si tenemos nosotros un recipiente, y en este recipiente nosotros ponemos una barrera así imaginaria, vamos a tener de que existen partículas o átomos que pasan de un lado al otro, pero nosotros nos lo trazamos imaginariamente al frente de nosotros y no vemos, no percibimos ese paso. ¿Por qué? Porque hay un balance mecánico, no es un balance estático como este que está acá, sino es un balance dinámico que no nos permite apreciar esas diferencias. ¿Está claro? Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos un poco el equilibrio. Lo vamos a definir con mayor
claridad cuando hablemos de estos tipos de procesos que existen. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Entonces, imaginemos que tenemos este sistema. ¿Cómo nos damos cuenta que este sistema se encuentra en equilibrio? Nosotros, o sea, en termodinámica hemos dicho que es una ciencia macroscópica. Entonces, este sistema, voy a decir que es el sistema S, va a estar caracterizado por diferentes propiedades. Llámese propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3, propiedad 4. Tenemos, digamos, 4 propiedades que me caracterizan este sistema. Entonces, para saber si está en equilibrio, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Planteamos un experimento por medio del cual medimos estas propiedades. Medimos las propiedades. Entonces, si las propiedades de un sistema, me refiero a las propiedades macroscópicas, las que vemos por fuera, ¿está bien? No varían. Se puede decir que el sistema está en equilibrio. ¿Eso está claro, jóvenes? Ahora, estas propiedades son distintas: presión, temperatura, volumen, digamos, potencial químico, polarización y otras más. Es decir, todas las características pues, muy complejas. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos decir que el sistema está en equilibrio. Entonces, el conjunto de propiedades nos define un estado. Por lo tanto, si nosotros tenemos que las propiedades de un sistema, todas las que definen el estado no varían, entonces decimos de que este sistema se encuentra en un estado de equilibrio. Y vuelvo a repetir, son las propiedades macroscópicas las que no varían. ¿Eso está claro? Si tenemos un sistema cerrado y sus propiedades varían, van a variar debido a alguna interacción externa. Es decir, tengo algo externo por medio de lo cual actúo sobre el sistema. Esta acción externa lo que ocasiona es la variación del estado del sistema, o sea, lo saca de su estado de equilibrio. ¿Está claro? Ahora, esta acción externa no es eterna, no es permanente, o puede actuar hasta que llegue un momento en que estos dejan de cambiar. ¿Está bien? Dejan de cambiar. Y en ese momento que estos dejan de cambiar, decimos que ha llegado a un nuevo estado de equilibrio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El ejemplo más claro de un estado de equilibrio es el de la temperatura. Nosotros medimos la temperatura en una habitación en diferentes puntos y vemos que la temperatura es la misma. ¿Por qué? Entonces ya no hay cambio de temperatura de un lugar a otro, significa que se ha llegado a un equilibrio termodinámico. Entonces, esto es algo que interactúa con el sistema y ocasiona cambio. Voy a llamar un cambio del estado. ¿Está bien? Un cambio del estado. Esto ocasiona un cambio del estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos pasando de un estado 1 a un estado 2. Y al pasar nosotros de un estado a
a otro estado, lo que se está realizando es un proceso. Es un proceso. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente, y esto es algo que es importante. Mientras que está pasando de un estado a otro estado, las propiedades no están definidas propiamente. Las propiedades solo están completamente definidas cuando estoy en un estado dado. ¿Está claro? Cuando estoy en un estado dado. Y los estados en termodinámica nosotros los asumimos como estados de equilibrio. Entonces, en un proceso real, llamémoslo así, los estados intermedios no se encuentran en equilibrio. Es decir, salgo del equilibrio para llegar a otra posición de equilibrio. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos, los estados intermedios. Entre un estado y otro estado hay varios estados, porque hay diferentes conjuntos de valores. Entonces, este es un estado, un proceso real. ¿Está bien? Ahora, en termodinámica, vuelvo a repetir, como es un análisis macroscópico, por lo general no interesa los estados intermedios, nos interesa el proceso como algo global externo y los estados inicial y final. Entonces, no es necesario que estén en equilibrio para poder tener un mejor estudio. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver de qué forma esto procede. Pero hay una idealización de este proceso. Imagínense lo siguiente, cuando ustedes caminan, ustedes están caminando, están en un momento con su pierna aquí, están apoyados sobre una pierna. ¿Está claro? Va a llegar un momento de su andar en el cual ustedes van a estar apoyados en las dos piernas. Un momento están apoyados en las dos piernas. Y al momento siguiente, ustedes ya dejan de estar apoyados en las dos piernas y vuelven a estar apoyados solamente en una. Entonces, nosotros digamos así, supongamos que el estado de equilibrio es cuando estoy apoyado en las dos piernas. Ustedes comenzaron su movimiento estando apoyado en las dos piernas y acabaron su movimiento estando apoyado en las dos piernas. Entonces voy a decir de que este es mi estado inicial y este es mi estado final. Aquí yo tengo un estado intermedio. ¿Está bien? Un estado intermedio. Entonces, para llegar de un estado de equilibrio apoyado en las dos piernas inicial a un estado de equilibrio apoyado en las dos piernas final, tuve que haber pasado por estados intermedios donde he estado apoyado en las dos piernas. ¿Está claro? Ahora, lógicamente esto no es uno solo. Hay muchos puntos intermedios. Muchos puntos intermedios. Entonces, nosotros realizamos una idealización diciendo, y si consideramos que cada uno de los estados intermedios
ha sido un estado de equilibrio, es decir, no tengo estos estados con una pierna, que todos son estados con dos piernas, como si pasara saltando de un estado al otro lado. Si considero eso, de que cada uno es un estado de equilibrio, entonces, en ese caso, nosotros tenemos lo que se llama un proceso de cuasi equilibrio o cuasi estático. Está, aquí estoy parado, aquí ya no, aquí estoy parado, aquí ya no, aquí estoy parado. Si nosotros cambiamos todo, cada uno de estos pasos por estar, estoy parado, estoy parado, estoy parado, estoy parado, estoy parado, podríamos decir que es un proceso cuasi estático. Jóvenes, ¿está claro lo que significa entonces proceso cuasi estático o de cuasi equilibrio? En la termodinámica clásica, nosotros trabajamos con estados de equilibrio, pasamos de un estado de equilibrio a otro y asumimos que los procesos son cuasi estáticos o de cuasi equilibrio. ¿Por qué? Porque nos permiten un análisis más sencillo y no se diferencia singularmente o de manera muy significativa del proceso real. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Profe, ¿puede dar otro ejemplo de este proceso cuasi equilibrio, ¿no? O cuasi estático? A ver, imagínense que están inflando un globo. ¿Está bien? Entonces, cuando inflan el globo, dan un sopliro pequeño y el globo se infla un poquito y esperan ahí a que se estabilice. Dan otro soplido y un poquito, otro soplido y un poquito. Entonces, ustedes pueden con esos soplidos cada cierto tiempo inflar el globo. Ahora, si nosotros damos esos soplidos más pequeños y más seguidos, podemos obtener el mismo resultado. Ahora, imaginemos que podemos darnos esos soplidos tan pequeños como querramos y tan rápido como necesitemos. Entonces vamos a obtener el mismo resultado. Es decir, todo proceso real puede ser estudiado considerando que es un proceso donde, vuelvo a repetir aquí, doy un paso y me pongo de pie. Doy un paso y me pongo de pie. Doy un paso y me pongo de pie. Y me paro sobre los dos pies. Entonces, lo que estoy diciendo es que doy un paso o inflo un ratito y dejo que se estabilice, deje que llegue al equilibrio. Una vez que está de nuevo en equilibrio, vuelvo a soplar y vuelvo al equilibrio. No sé si está entendido. Sí, más o menos. A ver, sí, dígame. Entonces, es lo que se ve anteriormente, cuando dejas una variable constante y ves lo que le pasa con las otras dos. No necesariamente. No necesariamente. Lo que pasa es lo siguiente, en un estado de equilibrio las magnitudes son variables, son constantes. Para pasar de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio tienen que variar las magnitudes. A ver, se los pongo de la siguiente forma. Vamos a ver lo siguiente. Tengo, digamos, presión, volumen y presión. ¿Está claro? Tengo aquí un valor correspondiente a un volumen 1 y una presión 1. Tengo por aquí correspondiente a un volumen 2 y una presión 2.
En estos gráficos que nosotros tenemos, cada uno de estos puntos representa un estado de equilibrio. ¿Está claro? Un estado en el cual están completamente definidos P1, B1, P2, B2 y satisfacen ciertas relaciones. Ustedes saben muy bien que P y B están relacionadas por medio de la ecuación de los gases. Entonces, significa que si este es un gas, yo voy a tener un valor de T aquí ya definido y voy a tener un valor de T aquí ya definido. Estoy adelantándome a algunos puntos que vamos a hacer teniendo en cuenta que ustedes conocen ya estos conceptos. Entonces sabemos que P1, B1 sobre T1 es igual a P sub 2, B sub 2 sobre T sub 2. ¿Correcto? Ahora, para llegar de aquí hasta acá, tuvo que haber recorrido un camino. Digamos que ha venido por acá. Inicialmente llegó a este punto. Este punto tiene B3, P1. ¿Está bien? Entonces, se debe cumplir esto. Pero esto se cumple en este punto. No se cumplen los puntos intermedios. ¿Está claro? Es decir, en este punto se va a cumplir que P1, B1 sobre T1 es igual a P3, o disculpen, P1, B3 sobre un T3. Eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Pero es aquí. Estas leyes, para pasar de aquí a acá, en estos puntos intermedios no se pueden cumplir esas leyes. No es posible. ¿Está claro? Entonces, como no es... ¿Sí? No, disculpe, sino que entendí que solamente en el inicio y en el final para cada proceso. Y en el, y en el intermedio, ya, bueno, si se da o no, bueno, no interesa. No es que no interese, sino que no se cumple, no se puede cumplir el equilibrio. Es imposible pasar de una posición de equilibrio a otra posición de equilibrio siguiendo posiciones de equilibrio. Porque para llegar a dos posiciones de equilibrio distintas, tienes que moverte. Algo tiene que cambiar. Y aquí solamente ha cambiado P. O disculpen, solo ha cambiado B. ¿Está entendido? Entonces, pero es muy difícil saber cómo cambia internamente, porque eso ya requiere conocimiento de lo que pasa dentro del sistema. Entonces, en la termodinámica clásica, nosotros vamos a considerar de que en estos puntos, nosotros en vez de tener un salto tan largo, vamos a tener saltos pequeñitos. Entonces, el proceso es un conjunto de pasos pequeñitos que vamos dando. ¿Está claro? Sí, profe. Es decir, si nosotros tenemos esto, vemos de que esos están ahí muy cerca, pero ya si lo veo con mayor detalle, no están tan cerca y hay una distancia entre ellos. ¿Está claro? Aquí lo veo, pero aquí casi como que fuese continuo. ¿Está entendido? O sea, a eso me refiero. En este caso... Profesor, entonces, o sea, está considerando que para llegar a otro punto de equilibrio tiene que haber cambios internos, ¿no? Durante el proceso, ¿eso? Durante un proceso no puedo yo decir de que los estados, o sea, digamos, se está llevando un proceso, estoy yendo de aquí hasta acá, y aquí al medio miro o intento medir. Se los pongo si no de la siguiente forma. Existe un concepto muy conocido en física que se llama el principio de incertidumbre. ¿Qué significa? Que si yo tengo la
cantidad de movimiento y la posición, voy a ponerlo así, estos siempre su producto va a ser mayor o igual a esto valor. Voy a ponerle así H. Ahora, esto realmente es delta de P y delta de X, es decir, la variación de estos. ¿Qué significa, jóvenes? Si yo estoy midiendo, a ver, aquí en vez de posición, voy a poner, de cantidad de movimiento voy a poner velocidad. Si yo estoy midiendo la velocidad, para medir la velocidad de un cuerpo, ¿qué es lo que hago? Digo, bueno, entre este punto y este punto, voy a medir cuál es el tiempo que tarde el objeto en recorrer esa distancia. ¿Está claro? Entonces, la velocidad en este tramo es más exacta mientras más grande es el tramo. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad es igual a delta de X sobre delta de T. Pero para poder medir con mayor precisión, tengo que tener un espacio más largo. Entonces, esta velocidad, ¿dónde la tiene? ¿La tiene acá? ¿La tiene acá? ¿Aquí? ¿Al final? ¿Al principio? ¿Dónde tiene esta velocidad? ¿Me pueden decir? Entonces, no tengo certeza de saber con suficiente exactitud las dos magnitudes. ¿Está claro? Las dos magnitudes. Entonces, si yo digo que acá esta combinación está en equilibrio, de tal forma que es igual a esta, cuando estoy en el proceso, como no puedo medir con exactitud, esta relación ya no se cumple. ¿Está entendido? Esa relación ya no se cumple. No puedo asegurar que estos conjuntos son iguales. Entonces, si no puedo asegurar que esos conjuntos son iguales, entonces no puedo asegurar que estos estados intermedios son estados de equilibrio. ¿Está claro? ¿Quedó más entendido? Sí, sí, profesor. Entonces, pero nosotros por comodidad decimos, ok, no está en equilibrio, pero supongamos que está en equilibrio. Supongamos que en vez de dar pasos tan largos, dimos pasos chiquititos. Y hemos llegado de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio pasando por pequeños estados de equilibrio. Y en ese caso, nosotros decimos que es un proceso de cuasi equilibrio o proceso cuasi estático. ¿Está entendido? Sí, profesor, o sea, se va a usar infinitésimos por lo que está diciendo pasos pequeños. Sí. Entre estado y estado. Así es. Así es. Gracias. Y esos pasos pequeños son el proceso cuasistático, ¿no? Cuando nosotros desarrollamos, vamos a considerar de que todo el proceso es estático. Pero realmente lo más que podemos lograr es que sea cuasi estático. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, esta es la primera parte que les quería mostrar sobre lo que son las propiedades, ya sabemos qué tipo son. Las sustancias, ya sabemos el concepto de fase, ya lo conocemos. Y los estados y asociados a ellos sus procesos.